Bueno, listo. Entonces, ¿qué es esto? En la ciudad de Buenos Aires tenemos la ciudad y tenemos una línea de tren que sale hacia el oeste. En algún punto esta línea de tren genera una zanja aquí en el medio de la ciudad que constituye una barrera arquitectónica muy seria. Y luego ya en la provincia es una línea superficial que genera también una barrera arquitectónica porque hay pasos a nivel con barreras cada, no sé, tantos, no muy seguidos. Eso obliga al tren a pasar con una cierta velocidad, genera, porque como hay alta frecuencia de esta línea ferroviaria, genera mucho tiempo de barreras cerradas y eso genera a su vez una cantidad de inconvenientes importantes, tanto para el tráfico vial como para la operación de la línea. Ok, soluciona este problema en unos breves años en los que creímos que íbamos a poder hacerlo. Esto empezó hace 15 años atrás, es hacer un túnel desde una cierta estación hasta el centro de Buenos Aires y entonces todo eso quedaba bajo tierra y se desaparecían todas las barreras, desaparecía la línea férrea superficial, fantástico. ¿Cuál es el lugar más crítico de esta obra? El lugar más crítico de esta obra es naturalmente el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, se empezó la obra desde acá y hacia allá. Cuando la obra llegó empezó la obra de verdad y se hizo, se empezó haciendo un túnel con TBM mientras se preparaban las estaciones, pero lo concreto es que las estaciones nunca se construyeron, por lo que se hizo un túnel con TBM en toda la zona donde la densidad poblacional es baja, y ese túnel con TBM terminó acá. Nunca se hicieron las estaciones, por lo que tenemos un túnel de varios kilómetros de largo, enterrado ahí, supongo que estará inundado, o sea, totalmente lleno de agua quieta, no sé si habrá peces, no creo. Y ahí está la obra, es una de esas majestuosas exponentes de la obra pública en la Argentina. Dejando afuera las componentes sociales, políticas, la bronca como ciudadanos y todo esto, es un desafío técnico muy importante. En su momento nos tocó participar en el diseño de las estaciones subterráneas que jamás se construyeron. Por eso ustedes ven esta línea acá, que corresponde al túnel que sí se construyó. No se hizo todo el túnel, se hizo solamente la parte del túnel en la zona menos crítica, digamos. Así que tenemos el túnel Stein. Las cavernas, si se construyen alguna vez, van a ser las cavernas más grandes que se ejecutaron nunca en la ciudad de Buenos Aires. Esta cosa tiene 21.2 metros de ancho, 17,4 metros de altura. Se ubican, ¿no? Un edificio tiene típicamente losas cada 2,80, redondeamos a 3 metros, quiere decir que acá no llega a entrar el sexto piso de un edificio de 6 pisos. Es un edificio de 6 pisos de altura. Esta enorme obra está puesta en unas condiciones geotécnicas bastante complicadas, no porque el suelo no sea bueno, el suelo es muy bueno, sino porque el tamaño de esta caverna se lleva mal con las condiciones geotécnicas que hay a lo largo de la traza. Y eso se ejemplifica en este grafiquito. Acá está dibujadita la caverna y tenemos muy poco espesor de suelo relativamente poco competente. Está el espesor de suelo competente donde la caverna entra con calzador. Inmediatamente abajo hay suelo relativamente poco competente y abajo hay arenas con agua a presión. Entonces realmente la caverna le queda grande a la geología a lo largo de la traza y eso generaba una cantidad de desafíos que voy a explicar muy brevemente.
Lo que se ve en la mitad de abajo es el espesor del suelo castaño oscuro, que se llama pampeano superior, el castaño claro, que se llama pampeano medio, el verdoso que se llama pampeano inferior, y bueno, y el espuelche, que tiene como 20 o 30 metros de espesor. Acá lo que estamos mostrando es la distancia entre el punto más bajo de la solera y el puelche. Esto es 6,1 metros. Esto tiene 20 metros de ancho. Para 20 metros de ancho, que la distancia sea 6 metros, o sea, aproximadamente el 33% del diámetro, es muy, muy poco, porque esto tiene agua a presión y este suelo se puede romper entrando al túnel. Para tratar el tema de que no se nos caiga el techo ni se nos levante el piso, se desarrolló un procedimiento constructivo muy similar al que mostramos para la estación Corrientes la semana pasada, pero en este caso muy condicionado no solo por la longitud que se puede abrir acá arriba antes de poner algo de sostenimiento, sino también por la longitud que se puede abrir acá abajo antes de poner sostenimiento, acá arriba para que no se caiga el techo, acá abajo para que no levante el piso. El procedimiento constructivo fue validado mediante modelación numérica 3D y, digamos, 3D como base, y también muchísima modelación numérica 2D para los análisis de sensibilidad. Acá están viendo algunos detalles. El primero, por ejemplo, se ve que se coloca y se excava una galería. Estas galerías se llegaron a excavar. Se coloca y se excava una galería para que haga un abatimiento integral del nivel freático para hacer toda la obra de la caverna de seco, que no tener agua llegando a la excavación subterránea. Este es el modelo, es un modelo grande, y ese es el modelo de la zona principal, pero primero está el modelo de las obras tempranas, que es la secuencia que está dibujada acá. No es tan importante mostrar los detalles, solo hay que mostrar que hace falta hacer un análisis de cómo empezamos la obra, cómo se hacen las primeras etapas casi a mano para poder arrancar la obra. Esto arranca así, se llega por arriba con excavación prácticamente manual, se pone un primer tramo de bóveda que queda apoyado solo en la tierra a pequeña altura, se va aumentando para que entre la primera máquina. Ahora se empieza a hacer una excavación de contrabóveda temporaria. Esto que están viendo acá dibujado en secciones, esto va a ser así, pero por ahora solo construyo esto y le pongo una contrabóveda de hormigón proyectado para dejar esta forma de empanada que nos permita avanzar. Avanzando, se llega a desarrollar una geometría bien complejita, bien complicadita, hasta que se llega a la forma que tiene que tener la excavación para poder avanzar de manera industrial. Todas estas etapas hay que modelarlas, porque no es intuitivo. ¿Se acuerdan de lo que nos pasó con la estación Esteban de Echeverría, que no pensamos alguna etapa intermedia, tuvimos un susto padre? Bueno, aprendimos de eso. Y todas estas etapas hay que modelarlas, no te ahorras ninguna. Una vez que has logrado hacer todas estas etapas y decís, bueno, ahora tengo suficiente caverna construida como para que hacer un procedimiento sistemático, 3 días por bóveda, 2 días por banco, 2 días por contrabóveda, son 7 días, 3, 2, 2, 3, 2, 2, y así hasta la otra punta, por ejemplo. Recién ahí se puede analizar el procedimiento típico, que es lo que se ve acá. Quiero volver sobre esto, que ya lo mostré la semana pasada, pero quiero volver sobre esto para que miren otra vez una línea por acá y vean, o por aquí, y vean lo que ocurre cuando el túnel avanza. Déjenme ahora sacar el láser para venir a volver a hacer tic acá. Arranco. Como todavía estoy lejos del frente, en la línea del frente no se ve nada.
Ahora que estoy bastante más cerca, apenas se ve alguna forma de deformación en este punto, pero es apenas, es básicamente imperceptible, a pesar de que esto está muy cerca. En el momento que paso por acá arriba, empiezan a haber asentamientos serios. Que continúan bastante después que pasé por aquí, porque por aquí pasó solamente la parte superior de la excavación, pero ahora está pasando los laterales y lo de abajo, así que esto sigue bajando. Vamos a ver hasta que se calme. Pasamos, sigue bajando. Hay un momento que se estabiliza. Todo eso que hemos visto, todo ese proceso que hemos visto, hace que el diseño de un túnel tenga sus máximas solicitaciones y deformaciones bastante atrás del frente, y el frente sea una cosa muy tridimensional que nos permite tener un sostenimiento más incompleto, aprovechando el hecho de que las cargas de este pedazo de tierra, en vez de querer irse hacia los costados, adelante y atrás, tiene la vida más fácil si solamente va a la tierra que todavía no fue excavada. Entonces, este comportamiento del frente es todo lo que hay que optimizar en la evaluación de un procedimiento constructivo. Estas fueron las etapas iniciales en este caso. Se pueden calcular factores de seguridad. En cualquiera de las etapas congelas y empiezas a reducir parámetros resistentes, a ver cuál es el mecanismo de falla que te presenta y cuál es, digamos, el factor de seguridad que te aparece. Es un factor de SSR de 1,91, es un número enorme. O sea que el riesgo de que haya una falla superficial aquí o acá es muy acotado. Un modelo de este tipo te permite hacer una predicción de los asentamientos. Y acá está lo que salió de este análisis. A eje de la caverna, el asentamiento entre 22 y 27 milímetros. A 10 metros del eje, que es básicamente el fin de la zona de vía, 9 y 11 milímetros. Y a 15 metros del eje, que era la zona donde empezaba a haber afectación a vecinos, calles, cosas. Acuérdense que este túnel va por debajo de una vía ferroviaria existente, o sea que arriba no hay nada más que... Hay solamente trenes pasando y nada más. Bueno, este es el resultado. Y si ustedes miran esto, bien lejos, y esto es importante para el análisis de la calidad del modelo, bien lejos el asentamiento es prácticamente cero. Ese asentamiento de medio milímetro que se calculó el modelo bien lejos es producido solamente por el hecho que hemos bajado el nivel freático como 15 metros, y claramente 15 metros de espesor en el cual el peso unitario cambia de sumergido a saturado es una enorme cantidad de cambios de bueno, 15 por gama del agua, ¿no? 150 kPa aplicado a toda la superficie y eso produce un pequeño asentamiento de un par de milímetros. No, ni un par de milímetros, unas décimas de milímetro, porque el suelo es muy rígido. Con un modelo así, entre 3D y 2D, se pueden hacer razonables estimaciones de las solicitaciones en el sostenimiento primario y en cada momento estas solicitaciones hay que compararla contra la resistencia que tiene el sostenimiento primario, que está hecho con hormigón joven. Uno aquí no espera 28 días entre cada etapa para que el hormigón endurezca, se sigue trabajando, o sea, el hormigón se coloca y al otro día se sigue trabajando mientras él se empieza a endurecer, que es un hormigón acelerado, pero de todas maneras es muy joven, entonces la rigidez y la resistencia del sostenimiento van aumentando a medida que yo sigo con las etapas de excavación. Todas estas cosas generan un montón de incertidumbre y por eso acá pongo la palabra el riesgo. Hicimos algunos análisis del riesgo estructural del sostenimiento primario usando el método de Núñez para estimar solicitaciones, método analítico para estimar solicitaciones en una sección circular,
y aplicando Monte Carlo sobre él, con ciertos rangos de parámetros elegidos. Claramente esto es brutalmente simplificado, pero sin embargo permitió hacer un análisis de probabilidad de falla por el orden de 10 a la menos 4, que era el número que nos habíamos puesto, o beta igual 3,5, que es el número que nos habíamos puesto como tolerable. Habíamos puesto ese número y trabajamos sobre ese criterio. Y el análisis muy simple, permite tener una razonable estimación de cuál es la probabilidad de falla. Dense cuenta que estamos hablando del riesgo estructural, ¿no? El riesgo de que las solicitaciones excedan la capacidad mecánica del sostenimiento primario. O sea, de los pequeños 20 o 25 centímetros de hormigón proyectado con armaduras que se pone al principio. No el revestimiento definitivo, que es una sección de hormigón muchísimo más robusta. Luego, con algunas corridas, 32 corridas, se hizo una validación numérica. Estas 32 corridas ya se hacen sobre la malla y la geometría real. Voy para atrás. Acá tenemos una enormidad de simulaciones. Acá tenemos 10 a la 7 simulaciones. Muy fácil hacer 10 millones de simulaciones porque estás haciendo solo una cuenta. Cuando lo que querés hacer de cada caso es una corrida completa de un modelo, en este caso 2D, digamos, ya no puedes hacer 10 a la 7 de ellas. Hicimos 32. ¿Qué son esas 32? El Point Estimate Method, en el cual se eligen para todos los parámetros media más desvío o media menos desvío, se van variando y de esa manera se desarrolla un procedimiento muy aproximado e incompleto para estimar probabilidad de falla con pocas corridas. Y es relativamente incompleto y es aproximado, no es exacto, no es muy bueno, porque estos problemas que estamos tratando son altísimamente no lineales. El Point Estimate Method, el método consiste básicamente en decir, bueno, yo invento un ángulo de velocidad interna de 30 grados, calculo con 33 y con 27, con esos dos números tengo una respuesta, trazo una secante que viene a ser una estimación de primer orden de la derivada de la respuesta respecto del ángulo de fricción interna alrededor del punto de análisis, pero asumiendo una línea recta. Si uno se imagina el comportamiento del terreno y pone 30 más 3 grados, totalmente rango elástico, más 3, más 5, más 7 o más 9 grados, o sea que fisia 30, 33, 35, 37 o 39, da lo mismo, porque estás en rango elástico. Entonces, si vos de 30 venís a 28, 26, plastifica. Entonces, para ese lado, la respuesta es muy no lineal. Entonces, a medida que te separás para la izquierda o para la derecha, la respuesta para un lado y para el otro son muy diferentes, por lo que el procedimiento no está más o menos atado, no es nada seguro cuando entramos en la zona de fuerte no linealidad. Afortunadamente, con un factor de seguridad SSR de 1,95 o 1,99, eso no pasó. De manera que esto pudo demostrar que, digamos, el análisis Monte Carlo que mostramos recién, y esto más o menos se conversan una cosa con la otra. O sea, es una validación numérica de un método analítico muy simplificado. Se tendrían que preguntar por qué la distribución de momentos es esta. Primero tienen que preguntarse qué es lo que estoy graficando. Es una buena pregunta. Si ustedes toman una sección y eligen en un lado un 0, van recorriendo esto, y acá tienen 360, y este dibujo que va toda la vuelta lo dibujan largo, entonces acá está el 0 y acá está el 360 grados, así. Entonces, empiezo en 0, para cuando estoy en 70 y pico de grados, estoy aquí, que es cuando tengo el contacto entre la bóveda y la siguiente etapa. Ese es el punto donde se genera la máxima solicitación de momentos, porque es donde cambia la curvatura muy fuertemente. Esto está graficado entre 0 y 180, obviamente la cosa da simetría. Acá está
el punto es este punto, la pata del elefante en la bóveda, que tiene un impacto, que tiene un impacto, porque la pata del elefante es una cosa que uno hace cuando uno empieza una excavación, hace esta excavación, y para poner la primera armadura pone una cercha, un marco reticulado, por supuesto prearmado, y sobre eso arroja hormigón proyectado, y acá lo maciza. Voy a borrar esto para que vean la forma con la que queda el hormigón. Entonces, el esfuerzo membranal que viene por la forma esta, en esta pata apoya acá, cae aquí, pero la pata reacciona acá. Esto genera un momento. Uno diría, pero ¿por qué no haces la pata así? Como los verdaderos elefantes. Muy difícil hacer una excavación de este tipo bajo tierra. La única excavación que realmente puedes hacer es esta. O ya con pala y a mano hacer algo recto para afuera un poquitito. Pero no es nada fácil hacer una geometría en la cual el exterior de la excavación tiene esta pinta. Entonces lo concreto es que el apoyo temporario de la primera cercha del primer marco de acero genera una excentricidad que genera un momento flexor localizado. ¿Es gravísimo? No, no lo es. No lo es porque la respuesta membranaria es la única que controla. Si ese momento flexor es muy grande, plastifica flexión y ya, y no va a pasar ninguna otra cosa porque la pata igual va a quedar apoyada sobre el resto del sostenimiento, del resto del hormigón que se pone en etapas siguientes. En una de las estaciones se nos sumó el divertido caso que teníamos las patas de una de las autopistas. Entonces acá se ve una de las pilas de lo que arriba, acá estoy dibujando coches ahora, de ida y de vuelta, una de las pilas de la autopista. Y pasaba básicamente tangente a la caverna. O sea, hubo que hacer un desvío de la traza para que el túnel no choque esa pila, pero le pasaba tangente. O sea que acá había el problema, primero, de que la excavación del túnel iba a desconfinar lateralmente a esta pila, que es un pilote de gran diámetro, 2 metros de diámetro, cosas así, no me acuerdo cuánto era. Y ese es el primer problema. Y después, que la existencia de esa pila era un problema para la propia método constructivo, porque uno viene excavando con una retro, de una manera medio brutal, y va a desconfinar la pila, pero además la podés chocar, ¿no? Digamos, la excavación puede tocarla, la máquina puede tocar la pila, que es algo que no querés porque la autopista estaba en servicio. Nunca se construyó, acuérdense, pero hubo que analizarlo. Bien. Hay un análisis, otra vez, un análisis de la interacción, cargándose todas las posibilidades respecto del comportamiento del terreno y de la etapa constructiva, que venimos construyendo con una etapa en la que todavía no pasé por delante, todavía no construí el hastial superior, ya construí el hastial superior, todavía no hice el hastial inferior, bueno, todo esto. Y eso da un rango de respuesta del pilote o de la pila esta respecto digamos, de la que tendría la misma pila si no hubiera obra. O sea que acá tengo carga asentamiento de la pila en Colorado, la pila sin obra, y en función de las cosas que le hago tengo otras respuestas. Este es el tipo de problemas, digamos, prácticos que te enfrentás. O sea, estás diseñando y de repente te toca esto, y esto sí que no lo arreglás y no es con modelos numéricos. Los modelos numéricos pueden ser medio groseros, no bastante aproximados, no demasiado precisos, los parámetros de incertidumbre, lo que tú quieras. Pero no vas a encontrar una fórmula mejor que hacer un modelo numérico. Entonces, esto permitió establecer un procedimiento para reforzar el terreno entre la pila y el túnel, que consistió en instalar 3 micropilotes verticales que nunca fueron ejecutados, que yo sepa, porque tampoco se hizo la caverna, ¿no? Pero bueno, que resolvían con esos 3 pilotes, con esos 3 micropilotes,
permitían evitar el desconfinamiento lateral excesivo de la pila cuando pasaba la caverna. Un ejercicio. En una de las estaciones, al final de cuentas, les recuerdo, todo el túnel se hizo y no se hizo ninguna estación. Pero al momento que empezamos, en la primera estación, el túnel ya había sido construido. Así que hubo que diseñar un procedimiento para construir una caverna con un túnel adentro. El túnel ya con todo su sostenimiento y su revestimiento, con sus dovelas y su hormigón, y hay que hacer la caverna afuera. Y después de demoler el túnel. Otra vez les digo, esto jamás pasó, pero se desarrolló el diseño para tratar de hacer eso. Y eso tuvo dos ideas, básicamente. La primera consistía en tomar el túnel TBM y hacerle dos orejas al lado que sirvieran como acceso, como andenes. Y esto está basado en la estación de Once, que fue un diseño que hice yo en el año 2000, que no es un buen diseño, no lo haría nunca de vuelta este diseño yo, pero lo hice así en el año 2000 y nos sirvió de ejemplo. Si ustedes van a la estación de Once, línea H, subterráneo, van a encontrar una caverna a la que se accede por grandes aberturas que dan acceso a unos lóbulos laterales. Con esto en la cabeza y con un ejemplo, una experiencia que también tuve allá en Santiago de Chile, similar, en la cual el túnel se partía se abrían los rieles, o sea, las vías, se ponían las columnas en el medio y se armaban lóbulos. Con estas ideas es que se desarrolló este procedimiento constructivo. Empezamos con una estructura de sostenimiento temporaria con gatos y se desarrolla una secuencia de construcción y algunos modelos numéricos para apoyarla. Algunos cálculos de seguridad en etapas intermedias, un análisis estructural de ese lóbulo. Análisis estructural que incluso se hizo con vigas, con resortes de Winkler, o sea, sin terreno, sin modelo puramente estructural. Para analizar cosas complicadas como la unión de las dovelas ya existentes con la nueva estructura. Esta es la dovela ya existente y había que fabricar todo esto para apoyarla. Afortunadamente esto no se hizo. La segunda propuesta que tuvimos es excavemos NATM alrededor del túnel. Entonces la secuencia ya estaba el túnel hecho y la secuencia se iba a ver, entro de esta manera y me voy descubriendo el lomo del túnel. Para eso necesitamos poner algunos puntales porque el lomo queda, digamos, en una muy mala posición el túnel en este lugar porque todavía tiene el fuerte empuje. Todavía tiene el fuerte empuje lateral, pero ya no tiene el confinamiento vertical. Entonces yo miro el túnel en este momento, esta sección tiene gran presión de este lado, gran presión de este lado, pero acá arriba no tiene nada. Entonces esto se ovaliza así y las dovelas y sus uniones no están diseñadas para eso. Entonces, para evitar la ovalización, aparecían unos puntales y después, bueno, sigue la secuencia y te vas comiendo la obra de a poco. Un verdadero dolor de cabeza, nunca se construyó tampoco, pero por lo menos esto es más de lo mismo, no hace falta hacer una estructura de fila de los lóbulos, es una cosa muy complicada estructuralmente. Esto solo es complicado el proceso, cómo se hace, lento, laborioso, por arriba, por los costados, lo que quieras, pero la obra final es una caverna grandota y limpia. Entonces las etapas eran, voy aquí, poniendo algunos refuerzos interiores, estos, voy para acá, que se ve aquí, voy aquí, tengo una máquina apoyada arriba del túnel, y aquí voy excavando los costados y haciendo la contrabóveda. Esta cosa dio un patrón de asentamientos, dio una secuencia con un patrón de solicitaciones estructurales en la caverna y en el túnel. Y bueno,
Más o menos esta respuesta es la que obtuvimos en su momento. Esto tampoco se construyó. Digamos, no me pasa muy seguido hacer diseños tan complejos y que no se haga nada. Yo creo que, visto la perspectiva, si algún día ese túnel se usa para algo, ojalá que se use algún día para algo, que no quede ahí enterrado para siempre, alguna de estas cosas habrá que hacer. No sé muy bien qué. Estoy casi seguro que a alguien se le va a ocurrir, porque es muy razonable, poner pilotes a un costado y al otro, poner una losa y excavar adentro una caverna como las que mostramos para todas las, como la de la estación, por ejemplo, Facultad de Derecho, o sea, un pilote con losa. El problema es que para poner los pilotes y losa hay que interrumpir la circulación de los trenes para hacer la losa. Pero es algo que estoy seguro que se puede manejar. Y es más razonable hacer una excavación cuadrada con pilotes y losa que hacer una caverna con esta complejidad. O sea que ahora que está hecho el túnel abajo, si algún día realmente queremos hacer la obra y usarlo, lo más probable es que terminemos poniendo pilotes a un lado, pilotes al otro, una losa arriba y excavemos dentro. Y después devolamos, costó, no sé si $20,000 el metro lineal, 140 metros que corresponde a la estación van a ser demolidos, ustedes hacen la cuenta solos, y eso en cada una de las 7 o 8 estaciones que nunca se construyeron y el túnel ya pasó por adentro. No tengo más sobre esta obra, no sé si quieren que haga algún comentario adicional o que refuerce alguna cosa, si no nos pasamos al siguiente problema, ya pasamos a la simulación de túneles de dovelas. Espero que hayan tenido el tiempo para ver el video de la clase de repaso de túneles de dovelas, túneles con TBM. Voy ahora a asumir que lo vieron, pero bueno, alguna cosa rápidamente vamos a pasar para refrescar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo acá? Es un video de Herregneck, bastante viejo, pero no sirve. Entiendo que probablemente lo vieron. Lo voy a pasar muy rápidamente. El video dura 14 minutos, pero no voy a estar 14 minutos esperándolo. Entonces, esto es una máquina tunelera. Hay de muchos tipos. Esta se llama máquina de escudo abierto. Es apta para excavaciones en roca. Esto que están viendo ahora es el montaje de una de las dovelas de cada uno de los anillos. Miren el tamaño de esa máquina. La máquina que se usó en el soterramiento de Sarmiento no es muy diferente que esta. Sigo para adelante con esto para mostrar el principio de funcionamiento. Aquí está acá, déjenme un poquito para atrás. Entonces, ustedes, ahora voy a ver si puedo pararlo cuando empiecen los colores. ¡Tac! Si se ve el láser, esto que está acá, gripper o mordaza lateral en rocas, esta cosa lateral es expansor horizontal que con unos gatos abre, aprieta contra la roca y al apretarse por fricción, otros gatos, que son estos gatos, que están acá, permiten que avance esto, porque hace falta hacer mucha fuerza contra el frente mientras rota la máquina para comerse la roca, comerse la tierra, y para eso hace falta reacción. Hay dos maneras de probar reacción. Una es con carga de los pistones contra los anillos ya construidos. Eso fue lo que se hizo en el Sarmiento. Otra es con estos elementos, los grippers, las mordazas, que en vez de trabajar contra anillos, simplemente trabajan por fricción contra los laterales. Y esto se usa porque si tenés un túnel en roca, no necesitas anillos, entonces no pones anillos, y si no pones anillos, no tenés esta capacidad de tomar reacción contra ellos, y es por eso que se usan esta manera de proveer la fuerza de empuje necesaria para avanzar. Entonces sigo. Ahí se están recogiendo los pistones, se pone el anillo, el verde indica que el gripper no trabaja, ahora el gripper está haciendo fuerza y es contra la tracción, contra la fricción
que avanza la roca. Ahora está avanzando con el gripe color verde porque los que están haciendo fuerza son los pistones que apoyan contra los anillos. Lo voy a poner de vuelta a ver, haciendo lo mejor posible para que se entienda. Entonces ahora esto está haciendo fuerza. Ahora no hace fuerza, pero todo avanza porque estos se estiraron. No avanzó la cabeza, solamente se achicaron los pistones amarillos y crecieron los pistones verdes, los pistones grises. Entonces, por cualquiera de estas secuencias, la máquina ejerce fuerza hacia atrás por fricción en los laterales y roca, o si no, apretando los anillos, reaccionando contra los anillos, hace fuerza contra el frente y avanza. Ese proceso tenemos que modelarlo. Dejamos ahora este video y simulamos el procedimiento constructivo. Hay dos maneras de estabilizar el frente del túnel. Una es llenando esta cámara con tierra, la propia tierra que se excava y espuma, y generando acá una pasta muy densa que básicamente es tierra. Esa se saca con un tornillo sin fin y va a una cinta transportadora. Otra alternativa es inyectar acá agua, lodo, agua y bentonita y generar acá un fluido. Y ese fluido sostiene el frente. Es una presión que ejerce sobre el frente, pero la ejercemos con un fluido viscoso, no agua, que genera una presión efectiva contra el frente, porque necesitamos que el disco rote, coma, pero que no se desestabilice el frente, porque si no, ¿qué va a pasar? El disco rota, la tierra del frente se va como es derrumbando, y sin que la máquina avanza, te comes todo como si fuera una picadora de carne. Entonces, el escudo excava, el ancho de una dovela se detiene, se instala el anillo y se inyecta el espacio anular entre anillo y terreno, y ahí vamos para adelante. Esa es la secuencia muy, muy brutal. En 2D, la manera más simple de simular esto es, primero, excavamos y desactivamos suelo y agua y activamos una placa, esta que está gris, que simula el escudo de la TVM, o sea, la propia máquina. O si no quieres poner una placa como elemento estructural, se puede poner una presión distribuida hacia los costados que impida que ese anillo, que ese círculo se achique. ¿Por qué no se achica? Porque está la máquina adentro. Entonces sabemos que va a haber una presión dentro hacia afuera dada por la reacción de la propia máquina, del escudo, que la mantiene en su posición. Luego, ocurre que la máquina es cónica. Entonces hay que modelizar la conicidad de la TVM. La TVM adelante tiene un diámetro y atrás tiene menos diámetro. Y eso no es sorpresiva, ni es un error. Yo necesito una máquina. Perdón, no funcionó ahora. Yo necesito una máquina, que lo estoy haciendo exageradísimo, tiene que ser cónica, para que excave un túnel, obviamente cilíndrico, pero gracias a que la máquina es cónica, la máquina puede doblar. Si la máquina fuera cilíndrica, solo va recto. La máquina es cónica para que pueda doblar, para que pueda hacer un túnel con una curva. Y esa conicidad significa que la cola de la máquina tiene menos diámetro que el frente y eso se convierte en una reducción del diámetro de la excavación porque el terreno se vence, se cierra sobre la máquina. Luego hay que aplicar una presión interior que equivale a la inyección con pasta de cemento que se coloca entre la dovela y el terreno. Y ahí hay que activar las dovelas, quitar la presión interior y quedó la obra terminada. Con esta secuencia que es muy brutalmente simplificada y es 2D, me tocó a mí hacer el primer diseño en el 2001 para una obra también de AISA, que es la misma que vamos, o es muy parecida a la que vamos a ver en el caso histórico que voy a presentar en un rato. Y estos son los resultados con esta mallita que hice yo en aquel entonces, estos son los resultados que salieron en aquel momento.
con diferentes presiones de growth. Si yo voy a ver qué hice hace 25 años cuando hice esta cuenta y con los conocimientos que yo tenía en aquel momento, estoy seguro que no acepto ni un solo renglón de lo que hice en aquel entonces. Les estoy mostrando el cálculo que dio en aquel entonces y era razonable, ese orden de magnitud y se habla bien con la bibliografía, pero bueno, no les estoy sugiriendo que hay que hacerlo de esta manera, les estoy mostrando cómo lo hice hace 25 años. La realidad es que estas son simplificaciones bastante brutales, ¿no? Nosotros estamos asumiendo que la presión de inyección, cuando nosotros excavamos, ponemos el anillo y nos queda un poquito de espacio de aire entre aire o agua, nos queda entre la tierra y el anillo, queda separado. ¿Por qué? Porque la máquina es cónica. Adelante excavamos grande, pero el anillo lo ponemos del diámetro que tiene la cola de la máquina, no de la trompa. Entonces, el anillo queda un poquito más chico y el espacio en el medio, aire. Y si está todo lleno de agua, como el anillo pesa menos que el agua que desplaza, flota y se apoya contra el techo. No llega a pasar porque está todavía agarrado a la propia máquina y instantáneo y está agarrado a los anillos de atrás y todo en ese mismo momento se llena con pasta de cemento el espacio anular. Entonces, el anillo está acá, en el medio lo marroncito representa lo que hay que rellenar y desde 2, 3, 4 toberas, puntos, no desde 100, desde 2 o 3 o 4 se inyecta pasta de cemento con altísima viscosidad. Y asumimos que esto genera una distribución de presión que tiene una importante presión aquí, dada por la presión de inyección, una presión arriba y una presión más grande abajo, pero la realidad, y está medida, es que esta presión depende no solo de la presión con la que inyectamos, sino de la cantidad de puntos, de la secuencia, si primero inyecto acá y después acá, si inyecto los dos a la vez, depende incluso de la permeabilidad del terreno. El agua que está acá y que está siendo forzada a moverse por esta inyección tiene que salir por un lado. Va para el frente, pero se encuentra con la presión que hay en el frente de la máquina, va para afuera cuando hay permeabilidad. Es una cosa bastante compleja y el propio flujo anular genera una pérdida de carga, de manera que la distribución de presiones real durante el growth es bastante incierta. La presión en la tobera se reduce por el propio flujo anular. Acá estamos hablando de una zona anular acá que mide un par de centímetros. No es que mide 50 centímetros, mide muy poquito. Entonces, cuando uno manda pasta de cemento, tiene que correr por esos 2 centímetros entre tierra y dovela, que no son uniformes, imagínense todo eso, venciendo la presión del agua, empujando agua para afuera y bueno, y tiene que correr. Eso genera pérdidas de carga muy importantes. Pero además, hay flujo radial, hay contracción y hay consolidación del growth. Entonces, medido es la distribución de presiones que podemos esperar si inyectamos desde la corona del túnel, en negro, medido la distribución que podemos esperar si inyectamos desde la solera, el punto más bajo. Esto es un trabajo, este hombre, Besuijen, trabajó muchísimo, y hay otro ingeniero Díaz, que trabajaron muchísimo en estas modelizaciones. Acá tenemos esto, Díaz y Besuijen 2017. Entonces, vemos lo que ocurre. Luego de la inyección, el growth pierde humedad. El growth es una mezcla inestable de cemento, agua y aditivos, y algo de esa agua se va al terreno, consolida simplemente el propio growth. Y el anillo se ovaliza hasta que alcanza el equilibrio. El anillo se ovaliza porque está totalmente rodeado por fluido, pero está agarrado atrás por los anillos que ya están cementados y tan duros, y está agarrado adelante por la máquina que también se mueve. Entonces, la forma del anillo no es perfectamente circular, genera más o menos una cierta ovalización y genera una distribución de asentamientos que depende del tiempo y depende de la posición. O sea, distinto arriba que abajo, porque se ovaliza, y distinto en el momento de la instalación del anillo a más atrás. Acá los 0, 15 y 30 minutos refieren al paso del tiempo y a la consolidación del growth recién inyectado. Se sigue moviendo el anillo.
En un trabajo muy, muy, muy lindo, lo muestro completo acá, en un trabajo muy, muy, muy lindo de Besuijen, muestra cómo es la evolución de la presión de poros que tenemos que modelar, que ocurre exactamente delante de la máquina. Entonces lo que hizo el hombre fue poner un sensor de presión de poros en el terreno y sabía que la máquina lo iba a chocar. Entonces, a medida que se acercaba a la máquina, en algún momento presentó esta respuesta. Entonces, lo que se ve es que la presión de poros va de 150 a 165, no es un cambio muy grande. Este incremento de presión de poros es cuando la máquina empuja y aprieta el terreno y se lo está comiendo y lo mantiene apretado, genera presiones de poros en el terreno que todavía no fue comido. La máquina para. ¿Para qué para? Para colocar el anillo. Y en el momento que la máquina para, se queda quieta, consolida el suelo y se bajan las presiones del poro rápidamente, bajan a el punto de presión hidrostática. Y esta es la presión hidrostática y esto es una curva de consolidación que se puede medir y que te permite calcular de una manera muy seria, muy, muy precisa, digamos, la permeabilidad que tiene el terreno en este momento, ¿no? Y lo que hizo López fue medirlo varios ciclos, o sea, las oscilaciones es que la máquina está trabajando, cada caída es que la cosa paró para colocar los anillos, y acá hay diferentes puntos, y estos son los gráficos de diferentes puntos alrededor de la máquina. Estos son las presiones en los sensores que están al frente de la máquina. Esta es la presión del agua que está en el terreno delante, pocos metros delante del frente de excavación. Precioso. ¿Cómo simulamos todo esto? Bastante más complejo que solo hacer una sección redonda y poner una presión lateral. Bueno, esto es 3D. Entonces, la simulación de la inyección de Grout la podemos hacer con una presión aplicada. Ponemos la presión en el frente con la inyección que estamos aplicando y que se deforme lo que se tenga que deformar. O podemos hacer una expansión del anillo de terreno. O sea, decimos, a ver, vos estás inyectando tantos litros, por ejemplo, 400 litros. Si divido por el perímetro de la máquina, eso me significa que estoy metiendo, término medio, 1 centímetro o 1,5 centímetros de espesor de grout. O sea que no es una presión, no importa lo que se forme. No se puede formar 50 centímetros, porque la presión no se mantiene constante. Lo que se mantiene constante es el volumen que inyecté. Entonces, otra manera de simularlo es decir, bueno, empujemos 1,5 centímetros, que sea la presión que sea, pero empujemos 1,5 centímetros, porque es el volumen de inyección que voy a meter con el grout. Y eso va generando, digamos, estrategias de simulación. O empujo con carga o empujo con una deformación impuesta. Lo puedo calcular aplicando una presión, el efecto del confinamiento y movimiento por la excavación. Lo puedo hacer aplicando una presión menor que la presión de tapada, se produce una pequeña convergencia, o usando M-Stage, o sea, usando beta, del método beta para simular en 2D una excavación 3D menor, beta mayor que 0, o sea, M-Stage menor que 1. Bueno, hay opciones. Aquí está la solución de M-Stage o la presión constante, o hacer M-Stage y poner un revestimiento. Con estas tres opciones salen estas curvas de convergencia entre la compresión de los anillos y el desplazamiento en la cara B. Esto fue hecho para un proyecto que es el que voy a mostrar más adelante, el túnel OT3, y acá están las diferentes respuestas posibles. Ustedes se dan cuenta que son respuestas muy diferentes. Estamos diciendo que para un desplazamiento de la clave de 6 milímetros, el anillo puede quedar con 50 kilopascal de tensión o con 100, digamos, el rango es muy alto. Y acá tenemos, en función del valor de M-Stage, el desplazamiento de la clave para las diferentes técnicas. Y aquí lo que se ve importante entre esto y esto es
el uso del modelo HS-Small en vez del modelo HCM. Y esto es central. La rigidez a baja deformación más alta que permite el modelo HS-Small permite estimar una respuesta del terreno mucho más rígida y bastante realista. Todo lo que están viendo es 2D para hacerse una idea de dónde va la cosa, pero el modelo hay que hacerlo en 3D. Entonces la simulación en 3D para poder hacer la secuencia viene por 1. Desactivamos el volumen de suelo que vamos a excavar. 2,65 metros, creo que era 1,65 metros, el ancho de la dovela. Desactivo el volumen de suelo y agua, pero tengo que activar aquí placas. Esta placa, acá está la carga molestando y no se ve, pero esta placa tiene que tener la rigidez del escudo. O sea, de la chapa de la máquina, o rigidez de la máquina. Y hay que activar una presión distribuida del frente. Esta presión que está acá, en celeste, está actuando contra el frente de la excavación. Si lo hago de corte, tengo placas aquí, aquí que representan los anillos. Ahora desactivo esto, pongo acá la plaquita con la rigidez de la máquina y aplico una presión en el frente, que es la que vamos a controlar con la presión de tierra mezclada con espuma o con la presión de fluido si la técnica de excavación es el slurry. Esta presión verde es una presión efectiva que evita que la tierra se caiga dentro del túnel. Es un túnel de 10 metros de diámetro. Si uno lo excava completo y se queda mirando la tierra se te cae, no se sostiene bajo las tensiones que está. Entonces, esta presión contra el frente es necesaria para sostener la tierra y que cuando uno excava y avanza esto, solo avance eso y no se genere toda una zona sobrecomida, sobreexcavada, simplemente porque le puse demasiada poca presión en el frente. Bueno, está activada la presión de tierra distribuida del frente. Ahora hay que hacer la contracción perimetral, o sea, hay que achicar esto, y esto es una contracción en los elementos estructurales que se llaman escudo. O sea, hay que ordenarle que se achiquen, un delta epsilon que achica el diámetro del escudo, eso genera un cambio de las tensiones en el terreno. Ahora hay que desactivar este pedacito de placa, y en ese lugar hay que activar la presión del grout lateral. Aquí es una presión lateral de adentro hacia afuera que representa la colocación del grout. Inmediatamente después hay que activar este sostenimiento, que es el mismo que este. Este estaba prendido, se apagó y se prendió, pero al prenderse se prende con otra rigidez, la rigidez del anillo de hormigón. Y está prendido en el mismo momento que apagamos esta presión lateral. Esta presión lateral apretó el suelo y lo dejó contra atrás, lo dejó apretadito para atrás. Le ponemos la estructura, sacamos la presión y el suelo rebota con primer anillo. Terminó nuestro modelo. Acá hay un ejemplo de un caso de un túnel que cruzó por debajo de otro, para mostrar que en el túnel que estaba arriba existente, el cruzar por el de abajo generó un diagrama de asentamiento que si le grafico la posición deformada es esta, y generó un diagrama de solicitaciones que si lo convertimos en una viga, es una viga flexión, con compresión arriba y tracción abajo. Esto solamente muestra es para demostrar que el método funciona, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hicimos el análisis de el cruce de un túnel bajo otro, muy para atrás, con esta manera de modelar, se pasó por abajo, a estos antes, estos después, pasamos por abajo, de este túnel ya construido. Es interesante que la presión de contacto entre dovelas y terreno es fuertemente no uniforme. Y esto es porque, y está documentado y es conocido,
es porque cuando yo voy a hacer el túnel que va a ser así, pero todavía no lo es, y va por acá, en el momento que yo excavo desde acá hasta acá, imaginemos, ahora excavo y la tierra queda acá, toda la carga que estaba bajando por acá y que seguía de largo hacia el centro de la tierra cuando no había excavado, ahora que excavé, tiene que elegir ir para, tengo que cambiar de color porque no puedo pintar verde sobre verde, viene por acá arriba, ir para la izquierda, ir para la derecha o ir para adelante. ¿Qué es lo que hace? Porque de acá está a 1 metro y del lado izquierdo o del lado derecho está a 5 metros y el túnel tiene 10. Entonces, en la trayectoria de tensiones, en vez de desviarse 5 metros a la izquierda o a la derecha, se desvía 1 metro hacia el frente. Cuando instalo este sostenimiento, estas cosas generan un diagrama de presión de contacto en el sostenimiento que es mucho más grande en este punto que en este punto, porque las fuerzas están haciendo esto. Y eso se ve sistemáticamente como un serrucho de esfuerzos normales. Está mal dibujado. Este es el túnel, se ve un serrucho de esfuerzos normales en todos los modelos. En todos los modelos elastoplásticos. Si hay componente viscosa, si estamos hablando de un túnel hecho con Shotcrete, el propio CRIP del Shotcrete apaga todo esto. Pero en un túnel de dovelas modelado elastoplástico salta a los ojos que eso ocurre. Por eso, en el espesor de una dovela, las solicitaciones en la mitad de atrás son mucho más chicas que las solicitaciones en la mitad de adelante. Los miro para que lo miren de vuelta. Esta es la dovela, azul, rojo. Dovela, azul, rojo. ¿Ok? Cuando lo ven por primera vez, hice algo mal. Después buscas en la bibliografía y esto está documentado. Sí, es lo que sale. Es una combinación de asumir que uno pone una cosa contra la otra perfectamente cilíndrica y que se está produciendo todo esto y que el material es puramente elastoplástico sin CRIP. Hay una más cantidad de hipótesis, pero con ellas hay que ser consistente. Si esas son las hipótesis con las que estamos diseñando nuestro túnel, con esas hipótesis, la distribución de compresión en la dovela no es uniforme. Y no tiene que serlo. Y si nos diera uniforme, estaría mal. Bueno, sigo un poquito más. La que viene es la última filmina y ya me voy a hablar del caso del túnel lote 3. Acá hay un modelo bastante más complejo, esto no lo hicimos nosotros, esto lo encontré en la bibliografía, en el que alguien medio loco se puso a poner todas las capas, la del escudo, la del grow, la interior, digamos, es increíble. Acá, miren esto, están viendo el escudo frontal, el sobrecorte, el escudo posterior, el segmental lining refiere a los anillos de hormigón. Este es el relleno que todavía no endureció y este es muy complejo. Nunca llegamos a hacer algo así de complejo nosotros, y estoy seguro que tenga mucho sentido hacerlo, pero nobleza obliga, vi esto, excede la complejidad de lo que típicamente hacemos nosotros y me parece conveniente mostrarlo. Es atroz hacer todo esto y hacer una malla tan gruesa, ¿no? O sea, uno no puede hacer toda esta sofisticación y que la malla para el frente de excavación sea esta cosa tan gruesa, con tan pocos elementos. Pero es lo que... Si estos son elementos típicos de 8 nodos, ¿no? De 8 nodos en planta y para atrás te trae 2. No lo sé. Pero bueno, me lo crucé a este modelo bastante más complejo, que hasta los gatos están simulados, y me pareció interesante compartirlo. Con esto termina la presentación sobre simulación de túneles de dovelas. No sé si hay algo que quieran que comente o repite. Alejo, yo le hago una pregunta. Diga. De todo lo que ha comentado, que se va modelando durante el proceso. ¿Se modela o es significativo, digamos, la carga que la misma TBM genera en el terreno a medida que va excavando? No. La TBM, no. A ver,
La ponés porque te sale gratis, pero la TBM pesa menos que el terreno que excava. O sea, la TBM, si el terreno no tuviera resistencia, la TBM sale flotando. Está claro, ¿no? Que la máquina es mucho más liviana que ese enorme volumen de suelo que reemplaza. Bien, ok. Claro, no tendría sentido. Igual, buena la pregunta que se me había olvidado decir que hay buoyancy. Cuando viste que lo dije, que el anillo se quiere apretar contra el techo. Puede pasar. Y bueno, se hace un montón de cosas para que eso no ocurra, pero el problema es más bien que te flote antes que se te hunda. El anillo de hormigón y la TV también. ¿Algún otro comentario o paso al caso histórico? Son las 23:05, yo creo que 5 minutos para que respiren profundo y pasamos a los 3 presentaciones sobre el caso del túnel lote 3. ¿De acuerdo, Felipe? 5 minutos, una cosa así. Dale, ahí corto la grabación y